Ya chicos, muy buenos días. Eh, lo prometido es deuda, ¿cierto? Teníamos una microclase pendiente y en esta vamos a revisar lo que estuvimos viendo desde el día lunes, ¿cierto? Que tiene que ver con los indicadores de endeudamiento. Ya la clase pasada, ¿cierto? La semana anterior, en la actividad 2.2, ¿cierto? Calculamos los indicadores de liquidez que aquí en pantalla ustedes los tienen, ¿cierto? En estos recuadros de un tono un poco más verde a este lado. Y en la clase del día lunes estuvimos viendo los de endeudamiento, que son estos cuatro que están aquí, ¿ya? Tenemos uno más aquí abajo, pero lo que vimos en clase son estos cuatro que aparecen acá arriba. Lo primero, ¿cierto?, es que para poder realizar este análisis financiero tenemos que contar precisamente con los estados financieros. En este caso tenemos un balance clasificado, ¿ok? Después, ya a contar de la próxima semana, ¿cierto? Vamos a trabajar con la información de los estados de resultados, que están por acá abajo, ¿ok? Por ahora, solamente nos vamos a concentrar en el balance clasificado. Tengo la comprobación aquí, ¿cierto? En cero, de que el total de los activos coincide con el total del pasivo y el patrimonio, ¿ya? Eso es importante porque si esto está desequilibrado, no es válida la información, ¿ok? Ahora entonces, dicho eso, vamos a repasar un poco de cómo está compuesto este balance clasificado, ¿verdad? Tenemos por un lado los activos, donde las grandes subcategorías que vamos a tener son los activos corrientes, ¿cierto? Y los activos no corrientes, ¿ok? Vamos a entender, si nos toca clasificar a nosotros, ¿cierto? Ustedes han estado trabajando con balances que obtenemos o estados de resultados, que obtenemos desde el portal de la CMF, ¿cierto? Que están bajo normativa IFRS. Este que vamos a ocupar aquí como ejemplo, ¿cierto? Se va a parecer un poco más a aquellos que ocupan tanto pequeñas como medianas empresas, que no necesariamente son estados financieros auditados, pero de los cuales también podemos extraer la información teniendo en consideración el cómo ordenamos los datos, ¿ok? En el caso de los activos, ¿cierto? En los activos corrientes vamos a tener todas aquellas partidas más líquidas del balance, ¿cierto? O aquellas cuentas que son efectivo, equivalente a efectivo, o que pronto se pueden convertir en efectivo, ¿ok? En eso, ¿cierto? Está obviamente ahí la caja, banco, las deudas de los clientes, las cuentas que tenemos por cobrar de corto plazo, ¿cierto? Y otro actor principal ahí son precisamente las existencias, ¿ya? Que también las podemos encontrar bajo la designación de inventario, ¿cierto? O mercaderías, en algunos casos, ¿ya? Eh, y el resto de los componentes de los activos, ¿cierto? Los activos no corrientes, o también conocidos como activos fijos, son aquellos que son adquiridos por la empresa con el ánimo de mantenerlos en el tiempo, para que sirvan para el uso, ¿cierto?, de las operaciones de la empresa. ¿Ya? No son adquiridos con el ánimo de desprendernos de ellos. Podemos en algún momento, ¿cierto?, vender las maquinarias, ¿cierto? Algunos de ustedes podrían decirme, profe, pero si yo compro una maquinaria y a lo mejor ya no me sirvió después de unos meses, yo la quiero vender. Sí, eso se puede realizar, pero no es lo habitual, ¿cierto? No se compra con el ánimo de continuamente estarlo vendiendo. Se compra con un ánimo de permanencia, ¿ya? Entonces, eso es lo que distingue, digamos, un activo fijo o un activo no corriente de un activo corriente o antiguamente conocidos como activo circulante. Por el otro lado, ¿cierto? En la otra cara de la moneda tenemos los pasivos y aquí yo hago una distinción con tres tonos distintos, ¿cierto? Tenemos primero el pasivo corriente, que son las obligaciones de corto plazo que tiene la empresa, aquellas que debe pagar en un periodo inferior a un año. Tenemos el pasivo no corriente, que van a ser las obligaciones de largo plazo que la empresa tiene, ¿ok? Y tenemos el patrimonio también en este sector, ¿ok? A los que a lo mejor tuvieron alguna clase o tuvieron algún ramo previo de contabilidad,
En algún momento se nos hablaba de la ecuación, ¿cierto?, fundamental del activo es igual al pasivo más el capital, ¿cierto?, pasivo más patrimonio, ¿ya? Eso es lo que está reflejado aquí. Entonces, en algunos textos ustedes pueden encontrar que se nombra por pasivo a toda esta columna, ¿ya? Pero por un tema de claridad de la información, a mí me gusta distinguir con respecto al tema del patrimonio, ¿ya? O remarcar esa parte. Porque el pasivo, técnicamente, ¿cierto?, son las obligaciones que la empresa tiene con terceros, ¿cierto? A diferencia de los activos, que es lo que la empresa posee, el pasivo es las obligaciones que la empresa tiene con terceros y con los dueños, ¿ya? Entonces, en esa definición, ¿cierto?, las obligaciones que la empresa tiene con terceros serían efectivamente lo que nosotros conocemos como el pasivo corriente y el pasivo no corriente, o el total de los pasivos. Mientras que el patrimonio serían las obligaciones, ¿no?, que la empresa va a tener, pero con los dueños. Porque el capital, recordarán ustedes, ¿cierto?, cuando una empresa inicia, el capital inicial de la empresa es el aporte que los dueños entregan a la empresa. Ese capital, con el paso del tiempo, se va revalorizando, ¿no? Y teníamos ahí, ¿cierto?, la actualización de ese capital, ¿cierto?, ya sea por variación de IPC, ¿cierto?, distintas eh, condiciones que pueden dar esta revalorización. Y los resultados, ¿cierto?, de los ejercicios, las utilidades que obtienen, ¿cierto?, también forman parte de este patrimonio. Son lo que se origina, ¿cierto?, después de toda la actividad comercial que la empresa desarrolla, que pueden ser utilidades, como también, obviamente, es un defecto no deseado, pero puede darse también que la empresa tenga una pérdida en algún periodo. ¿Okay? Entonces, por eso se distingue este tema del pasivo, ¿cierto?, que es las obligaciones que la empresa tiene con terceros, ¿ya?, que sería el componente de acá, y con sus dueños, ¿ok? Que sería este componente de abajo. ¿Ok? Aclarado ese punto, o recordado ese punto, ¿cierto? Porque algo de eso también habíamos conversado en la clase. Pasamos entonces a cómo voy a calcular yo mis indicadores, ¿cierto? La razón circulante, ¿cierto?, es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Yo aquí ya los tengo hechos con sus respectivas fórmulas, ¿cierto? Y se destacan las celdas que intervienen, ¿ok?, para efectos de la suma. La prueba ácida, ¿cierto?, también es el activo corriente, pero con la salvedad de que en este caso vamos a descontar las existencias, ¿ok? Las rebajamos. Activo corriente menos las existencias, y sobre eso vamos a calcular, ¿ya? Y el capital de trabajo, dijimos que era una cifra absoluta, que son estos 608,831, ¿ok? Eso yo creo que quedó más o menos claro. Los rangos que hablamos también, ¿cierto? Lo que íbamos a considerar como rangos óptimos, ¿cierto?, o deseados. Dijimos que la razón circulante se leía en veces, ¿cierto? En este caso, decimos que el activo corriente es capaz de cubrir 1.02 veces las deudas de corto plazo o el pasivo corriente. Mientras que bajo el concepto de prueba ácida, ¿cierto?, esta capacidad llega a 0.79 veces la cobertura de las deudas de corto plazo, ¿ya? Eso con respecto a la liquidez, ¿ok? Con respecto a los de endeudamiento, que fueron los que terminamos viendo un poco más a la carrera, ¿cierto?, al cierre de la clase de la clase del día lunes, eh, tenemos, ¿cierto?, el pasivo corriente más el pasivo no corriente, o también lo pueden encontrar ustedes como el total de los pasivos, ¿cierto? Yo prefiero hacer esta distinción porque de pronto alguien puede decir, bueno, total de pasivo y sumo todo hasta abajo, ¿verdad? Pero no, el endeudamiento, ¿cierto?, es el pasivo corriente más el pasivo no corriente, y todo eso dividido por los activos totales. ¿Ya? Me quedaron un pelito más abajo que estaban acá, ¿ok? Por los activos totales. La relación deuda-patrimonio, ¿cierto?, también son los pasivos corrientes más el pasivo no corriente, ¿ok? Y en este caso se dividen por el patrimonio, no por el activo total, sino que por el patrimonio, ¿ok? Ahora, ¿cómo interpretábamos esto? ¿Cierto? También decíamos que tanto el endeudamiento como la relación deuda-patrimonio la íbamos a leer en veces, ¿ok? En veces. Y decíamos que hasta un 40% por la generalidad
podríamos hablar de un endeudamiento controlado, ¿ok? Y que en la relación deuda-patrimonio, ¿cierto? Que esta esté por debajo de 1. ¿Por qué? Porque significaría que no tengo todo mi patrimonio comprometido en las deudas con terceros, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Si estos indicadores de endeudamiento se comienzan a disparar, ¿cierto? Están muy, muy altos, lo que va a pasar es que la posibilidad de la empresa para adquirir financiamiento se va a hacer más difícil, ¿ok? Se le va a complicar un poco más. Ahora, otro aspecto a considerar, ¿cierto? Es el sector de la industria en el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Hay sectores que podrían, por ejemplo, por sus características propias, tener un nivel de endeudamiento más alto, ¿ya? Por distintas circunstancias que pueden ocurrir, digamos, en el sector. Entonces, si la habitualidad en el sector que nos vamos a desempeñar es de un endeudamiento de 0,6, ¿cierto? Todo el resto de la industria trabaja más o menos con ese endeudamiento, quiere decir que si nuestro indicador está en ese rango, puede que no sea el óptimo que queríamos, pero al menos está dentro de los rangos que el mercado, ¿cierto? Ya ha marcado que son la habitualidad. Distinto es, ¿cierto? Si yo tengo un endeudamiento de 0,4, por ejemplo, que en teoría lo tengo dentro de mis rangos, pero todo ese sector en el que yo me estoy desempeñando trabaja habitualmente con un endeudamiento de 0,2. ¿Ok? Entonces ahí podría ser que a pesar de que estoy dentro de mis rangos que yo me había catalogado, quizás estoy por sobre el promedio de la industria y también hay una situación ahí que se debiera revisar. ¿Ok? Ahora, con respecto a la deuda de corto y largo plazo, aquí se señalan, básicamente nos va a permitir conocer, ¿cierto?, cómo está compuesto este endeudamiento que está acá arriba. ¿Ya? Voy a jugar un poquito aquí con los colores, ¿cierto? Vamos a cambiarle el tono a este endeudamiento de acá. ¿Ok? Y me da 0,45, si ustedes fijan. Y ese 0,45 es lo mismo que la suma de estos dos de acá. Es como hacer la misma operación, pero solo que aquí lo abrí, ¿cierto? Por un lado puse el pasivo corriente, que lo vamos a poner con el tono como el de acá arriba, y por otro lado puse solamente el del pasivo no corriente, o el de más largo plazo, ¿cierto? Eso fue lo que logré hacer. Y si yo sumo ambos, ¿cierto? Me terminan dando el mismo 0,45 que está acá. ¿Para qué sirve esto entonces? Para ver este nivel de endeudamiento, cómo está compuesto, si principalmente por deuda de largo plazo o principalmente deuda de corto plazo. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos este otro indicador que está aquí abajo, ¿cierto? Que le vamos a llamar calidad de la deuda. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a determinar? Va a ser el pasivo corriente, solo el pasivo corriente, dividido por el total del pasivo. ¿Ok? El pasivo corriente dividido por el total del pasivo. Que en este caso, ¿cierto? Tengo el pasivo corriente dividido por el total del pasivo. Me da un 28,64. Y este sí se lee en porcentaje. ¿Ya? Se lee en porcentaje. Y me permite conocer, ¿cierto? Qué tan comprometida está la deuda de corto plazo. ¿Por qué? Porque si mi deuda de corto plazo es muy alta, por eso se habla de calidad de la deuda. Si mi deuda de corto plazo está muy concentrada, ¿qué quiere decir esto? Que los flujos de efectivo que el negocio va a tener tendrán que destinarse principalmente a esto, a cubrir esas deudas de corto plazo, ¿ya? Lo cual lo vuelve un juego un poco más peligroso, ¿ok? Si mi calidad de la deuda está en niveles más bien controlados, ¿cierto? Que no están muy altos, quiere decir que efectivamente tengo obligaciones que cumplir, pero buena parte de ellas están concentradas en el largo plazo. Entonces no van a capturar la totalidad o la mayoría de mis flujos de efectivo que yo voy a tener por mis ventas que ejecute, por ejemplo. ¿Okay? Si esta calidad de la deuda es muy alta, quiere decir, por ejemplo, que no sé, 100 pesos que voy a tener de venta, ¿cierto? Y que van a ser ingresos de efectivo que voy a tener, voy a tener que destinar una buena parte de esos ingresos a cubrir deuda en el corto plazo. ¿Ok?
Entonces no me deja mucho margen para poder utilizar esos recursos en otras actividades, como podrían ser renovaciones de los activos no corrientes, ¿cierto? Algún otro tipo de inversiones que podamos realizar, etcétera. ¿Ya? Esas son algunas de las aristas que tenemos que mirar cuando revisamos este tipo de indicadores. ¿Ok? Sugerencia, yo les recomiendo que con los estados financieros que ustedes han estado revisando y trabajando, ¿cierto? Se construyan algo parecido a lo que tenemos a este lado. ¿Ok? Pueden hacer un Excel, ¿cierto? Donde puedan tener, digamos, qué es el indicador que estamos buscando, a qué familia pertenece, ¿cierto? Aquí tenemos ya los de liquidez y los de endeudamiento, la fórmula, ¿cierto? Y podemos realizar los cálculos, ¿cierto? Al costado. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ir ordenando la información, ¿cierto? Ya vamos a tener que llegar al punto en que tengamos las 4 dimensiones que queremos abordar del análisis financiero, lo que es liquidez, endeudamiento, de actividad y de eficiencia, o de rentabilidad, ¿cierto? Y ya hacer un análisis más global de la situación de una empresa. Nos va a resultar más fácil de alguna manera comprenderlo si agrupamos, ¿cierto? Como lo tenemos aquí al costado. ¿Ok? Eso, espero que tengan un lindo domingo, que puedan descansar, ¿cierto? Y llegar con ánimo a la clase de mañana. Un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, chao.